Gloria a Dios, aleluya. San Mateo capítulo 14. Ve- 25 al 31. San Mateo capítulo 14, texto 25 al 31. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús. San Mateo capítulo 14, texto 25 al 31. Dice la palabra. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar, y los discípulos viéndoles andar sobre la mar se turbaron diciendo: fantasma es, y diciendo voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y desciende Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, tragó de él y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Demos gracias brevemente. Amantísimo Dios y Padre bueno, Señor, que estás en la gloria. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor tan grande, Señor, en medio de nuestras vidas, oh Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Solamente tú sé con nosotros, mis Padres míos, Señor, Padre bueno, Señor. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos en esta hora, y que tú seas con nosotros, hablándonos, enséñanos palabras, Señor, palabras, Señor, viva y eficaz para nuestras vidas espirituales, solamente que sea entendida en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares. Vamos a ver el tema que se llama una pregunta: cuando la duda llega, se acabó todo. La respuesta sería no, ¿sí? Cuando la duda llega, se acabó todo. Así se llama el mensaje de este día, en esta tarde. Cuando la duda llega, se acabó todo, ¿sí? Veamos aquí, contemplamos lo que acabamos de leer, que más a la cuarta vela de la noche, ¿verdad? Que era aproximadamente como las 2 de la mañana, 3 de la mañana era cuando salieron a sus apóstoles, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Ellos estaban en la barca y salieron el maestro se fue por delante, y estos varones se quedaron en la barca para cruzar del otro lado, ¿verdad? Y yo creo que había sido larga la jornada, porque fue de noche, la segunda vigilia, ¿verdad? Ya que en aquellos tiempos no había motores, solamente puras velas, ¿verdad? Puros trapos, y empujaban, según como vaya el aire, empujando el barco. Pero dice aquí, donde leímos, dice que Pedro tenía poca, ¿qué? Pues le digo, hombre de poca fe. ¿Y cuántos eran los que tenían fe ahí? Dice la palabra, o vamos nosotros, ¿verdad? Analizando, ¿verdad? Que la barca, ¿verdad? En la iglesia, la barca, ¿verdad? Era los apóstoles que iban arriba, los 12. Pero aquí la Biblia nos muestra, ¿verdad? Que dice que Pedro dudó y que le dijo: hombre de poca fe, porque dudaste. Pero ¿cuántos eran los que tenían poca fe ahí? ¿Sí? Ahí lo relata que uno. La Biblia, ¿verdad? Analizándola, mirándola profundamente, todos eran los que tenían poca fe. Todos tenían poca fe. Porque en una ocasión vemos que dice que todos los hombres eran hombres de poca fe. Porque todos, ¿qué dice aquí la palabra de nuestro Dios? Dice bien, vamos a aclarar aquí, dice
Y los discípulos viéndole andar sobre la mar se turbaron diciendo cuantas veces y dieron voces de miedo. ¿Sí? Dieron miedo. Y más dijo el Señor Jesús, dice, y luego Jesús le habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces en otras versiones miramos, en la otra versión de la palabra de nuestro Dios, miramos que, ¿verdad?, que eran todos los que iban a la barca tenían muy poca fe. Todos tienen fe. Por eso dice la barca en la iglesia. Todos los que estamos aquí tenemos fe, ¿verdad? Pero no tenemos la suficiente fe como para un poquito más allá. ¿Sí? Pedro salió sobre adelante y él tenía fe, la fe más grande, porque salió y caminó sobre ¿qué? Sobre las aguas. Caminó en las aguas. Pero dice que entre medio de la tempestad, ¿verdad?, la iglesia, el mar y Jesucristo. Jesucristo venía hacia dónde? Hacia ellos. Vamos a entrar a lo que dice la palabra. Esto dice, ¿quién dudaba, Pedro o todos los apóstoles? Dudaban todos los apóstoles. Ellos tenían toda la duda. Aquí yo veo tres cosas aquí en la palabra que leímos: una barca, un hombre en la mar y Jesús acercándose a los que están en la barca. Entonces vemos aquí lo que yo escribí. Dice, por lo visto Pedro se debatió entre la confianza y el miedo. Mientras miraba a Jesús, él confiaba en él, ¿sí? Tenía la confianza en él. Pudo caminar sobre las aguas, pero al poner su atención en la tormenta, empezó a hundirse y Pedro experimentó su cobardía y falta de fe. Desde el inicio del cristianismo, la barca ha sido vista como una figura de la iglesia. Si la barca en pinturas realizadas por los primeros cristianos, desde muy antiguo la iglesia es representada en una barca, siempre en peligros y siempre a flotes, ¿sí? Siempre está en peligro la iglesia y a flotes, a pesar de todas las, ¿verdad?, de las cosas que están, ¿verdad?, pero la barca siempre está protegida, ¿sí? ¿Sí? Mientras que estemos en la barca, nosotros estamos protegidos, ¿sí? Y salemos porque tenemos fe, ¿sí? Vamos a continuar hacia adelante. Entonces dice la palabra, la iglesia actualmente amenazada y atacada desde afuera en toda clase de fuerzas adversas desde adentro por el miedo y poca de fe. Estamos viviendo la crisis de la iglesia, contagiándonos unos a otros, desalientos, miedo y falta de fe. No admitemos que Jesús se está acercando precisamente de esta o desde esta crisis. Vemos que en la iglesia o dentro de nuestra vida material o en nuestro hogar, ¿verdad?, existe un desaliento, un miedo, una falta, ¿verdad? Y no queremos buscar a Jesucristo, ¿verdad? Pero dice que estas son cosas que miramos y vemos que nuestro Señor o nuestro Maestro Jesús se está acercando a nosotros, o la palabra se está acercando a nosotros, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que esto se repite lo mismo y nos dice, tengan ánimo y yo soy y no tema. Eso es lo que nos dice, ¿verdad?, hoy el Señor Jesús a nosotros, ¿verdad?, que tengamos ánimo. Eso es lo que les dijo a los apóstoles: tengan ánimo, no tengan miedo, confiar, yo estoy aquí. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que no tengamos miedo. La imitación de Pedro, hemos aprender hoy a caminar hacia Jesús en medio de la crisis, apoyándonos no en el poder de nosotros, ¿sí?, sino en el prestigio, en el privilegio y las seguridades ni las seguridades del pasado, sino el deseo de encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y la incertidumbre de estos tiempos, ¿sí? Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, ¿sí? Todos tenemos preocupaciones, ¿verdad? Pero dice que tenemos que aprenderlos a sobrellevar con nuestro amigo Jesucristo, ¿eh? Tenemos que sobrellevarlas, tenemos que llevarlas con Él, tenemos que ser fuertes, la iglesia tiene que ser fuerte. Entonces vemos que entre todos los tiempos dice, y la imitación de Pedro es caminar con Jesús en medio, apoyándonos, ¿verdad?, no en el poder precisamente de eso, de la crisis, repitiendo lo mismo, lo pasado ya pasó, ¿sí? Lo pasado ya pasó, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que es la vida presente desde ahorita hacia adelante, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita, que es la 1 de la tarde hacia adelante. Creo que ese reloj ya no sirve, ¿verdad? ¿O sí sirve? Sí, ¿verdad? Veo que no se mueve.
¿Sí? Gloria a Dios. Entonces vemos que de la una hacia adelante, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que ahorita para adelante, ¿verdad? Es la vida la que nos cuesta a nosotros, que tenemos que mirar. Lo pasado ya no lo podemos remediar. ¿Sí? Si fracasamos en alguna ocasión ya no lo podemos remediar. Ahora tenemos que empezarlo de nuevo. Es por ejemplo, empezamos a construir una casa y ya llevamos al techo y no la construimos debajo y se cae. ¿Qué remedio hay? Ya nada, más que esperar que se caiga o tumbar y empezar otra vuelta de nuevo. Por eso dice que tenemos que empezar de nuevo, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ya no tenemos que vivir del pasado, sino tenemos que vivir de lo presente. ¿Sí? Vivir de lo presente y lo futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Todos soñamos con tener algo, ¿sí? Amén. Amén. ¿Sí? Entonces todos soñamos con algo, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que mantener siempre firme nuestra fe. Dice, no es fácil. También nosotros podemos vacilar y nos podemos hundir como Pedro. Pero lo mismo que él, podemos experimentar una experiencia que Jesús nos extiende la mano, su mano, y nos salva mientras dice, hombre de poca fe, porque duda. No tenemos que dudar nosotros, ¿sí? Podemos experimentar algo así, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que hay muchos hermanos, tienen testimonios bonitos que dicen, yo estaba viviendo en un problema, una necesidad tan gravemente, ¿verdad?, que nadie me acudía. Pero gracias a la misericordia de Dios, todavía me tuvo en pie de lucha, y de ahí Dios me levantó y me dio fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Dios se estaba acercando ahí. Amén, amén. A veces vemos que los problemas, las necesidades están, pero no miramos, ¿verdad? Miramos los problemas, miramos todo, pero no miramos que Jesucristo se está acercando a nuestra vida. Se está acercando a la necesidad que tienes. Estos apóstoles, ¿qué es lo que pasaba? Estaban mirados, primero dice que ellos tenían miedo, había un temor entre ellos. Pero ¿qué les dijo el maestro? No tengan miedo, yo soy. Confiar. Vemos en la palabra de nuestro Dios allá en Segunda de Reyes, capítulo 6, texto 15. Vemos en la palabra de Dios de un hombre, un profeta que se llamaba Eliseo. Ese profeta Eliseo era un siervo, un profeta de Dios, pero siempre los hombres tenían un servidor, si tenían alguien que les servía. O en nuestro país, México, le dicen un criado, ¿verdad? Un criado, ¿verdad?, que ya se le suple todo, ¿verdad?, que le guisa, le cocina, todo eso, ¿verdad? No un ayudante de trabajador, ¿verdad?, sino uno que está dentro de la casa. Él le hacía los mandados y iba a comprar a la tienda todo lo que iba a hacer. Aquí no sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero vemos que ayer sí tenía Eliseo un siervo que le servía. La Biblia nos muestra que son siervos que servían a él. Pero como era profeta, Eliseo era un profeta que revelaba la palabra de Dios, tenían muchos enemigos que se levantaban contra él. Entonces en esa ocasión se levantó un ejército, ¿verdad?, su enemigo contra él, al que no creían al Dios de Israel. Se levantó y se fueron contra Eliseo, y dice que estaba todo alrededor, estaba lleno de puros soldados de ¿qué? Ejército militar, y Eliseo solito adentro. Y viendo que el temor estaba, y el siervo de Dios salió para afuera y miró que estaba rodeado de muchos soldados. Dice, maestro, dice, estamos rodeados de muchos soldados, aquí vamos a perecer, aquí vamos a morir. Y el profeta Eliseo tranquilo y adentro. Entró el temor entre el siervo, dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que hizo Eliseo, dice, él inclinó su rostro y oró a Dios. Y le dijo, dice, Señor Jehová, te pido que le abran los ojos espirituales a mi siervo. Y dice que el siervo, dice que inmediatamente Jehová abrió los ojos espirituales del siervo y miró que todo alrededor de su casa, donde estaba llena, cubierta de puros ángeles. Y los soldados estaban, entonces él se sintió más tranquilo, ¿verdad? Porque estaba rodeado su casa de puros ángeles, porque abrió los ojos espirituales. Por eso el profeta estaba tranquilo en su casa. Pero el siervo estaba preocupado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a perecer, vamos a morir. Puede ser que el temor atemoriza, pero no miramos que nuestro Dios está a un lado de nosotros. Ahí está. No lo miramos. El siervo de Dios no lo miraba. Pero sí, ahí estaba el profeta que Dios lo había mandado como mensajero, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Abre los ojos, y abrieron los ojos y dice que miró una multitud de ángeles. Eso es una historia, es algo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Pero después vemos ahí que el mismo Señor Jesucristo, para pasar todo esto, para mirar todo esto, le dijo al Señor Jesús a sus apóstoles, dice, velar y orar para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. ¿Verdad que la carne es débil?
Cuando vienen los problemas, las necesidades, a veces decimos, no nos quieren, aún hasta ni mi esposa me hace caso, no me hace caso en mis problemas que tengo, ¿sí o no? Nos sentimos débiles, ¿verdad? ¿Sí? Pero vemos, ¿verdad? Que miramos todo eso, ¿verdad? Nos sentimos a veces perdidos, porque la carne es débil. Pero cuando tomamos de la mano de Dios, ¿verdad? Oramos y velamos, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Él nos ayuda y Él acude a nosotros. Por eso vemos, ¿verdad? Que también vemos en San Mateo 8:24, nos habla que una vez estaban Jesús con sus apóstoles en la barca nuevamente. Y dice que cuando estaba en Jesús, dice que el agua, la tormenta vino y los cubría, que las olas eran tan grandes que azotaban la barca. Y cuando azotaban, dice que el maestro estaba durmiendo. Y ahí donde dice él, dice que se levanta y calmó la tempestad. Y les dijo el maestro, cuando acabó la tempestad se calmó. Dice, que les dijo, le dice, ahí dice la palabra, hombres de poca fe. Ahí dice, porque sí tenían fe. Porque estos hombres iban con el maestro y miraban cada vez que pasaba por ahí y sanaban a los enfermos y miraban que sanaban. Ellos se encargaban de juntar todos los panes de la gente que les daba de comer. Ellos se encargaban de juntar todo lo que sobraba. Y el señor maestro, el maestro, nunca fue a la tienda a comprar pan. ¿Verdad que no? Solamente lo que quedaba y se lo llevaban. ¿Sí? Para que siguieran multiplicando. ¿Sí? ¿Cuándo quisiera mirar ese milagro que se multiplique, ¿verdad? El pan? Tenemos que tener mucha fe. Mucha fe que se multiplique. ¿Sí? ¿Tenemos mucha fe? ¿Sí? Amén. ¿Cuánto creemos que sí tenemos mucha fe nosotros? Amén. ¿Sí? ¿Mucha o poca fe? A veces tenemos poca fe. ¿Sí? Estaba mirando, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Que estábamos mirando, ¿verdad? Que nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Nos visitó esta semana, ¿verdad? Aquí, y estaba platicando, estábamos un rato platicando, ¿verdad? Aquí. Y que ya pronto vamos a moverla a esa para atrás, ¿verdad? Pero el problema es que necesitábamos sillas, ¿verdad? Necesitamos sillas, ¿verdad? Porque así están un poco, ahí están los 5 varones, ¿verdad? Nomás se van a quedar con la media banca abajo. Si ves que está quebrada ya, se siente, ¿verdad? Si no, vamos a tener que cambiarla de adelante para atrás o la sacamos de para afuera, ¿verdad? Entonces estaba mirando, digo, necesitamos unas sillas, pero la cosa que no hay, dicen los de Centroamérica, ¿verdad? No hay plata. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Y las sillas de esta calidad, estas sillas que están acá arriba son $40 cada silla, pero también acolchonaditas, ahí calentitas, $40. Pero necesitamos solamente, digamos, 100 sillas. Son muchas, ¿verdad? Entonces, nomás nosotros con 40 estamos viendo, son 100. De 40 son $4,000. ¿Y cuándo tenemos una fe tan grande? Para completar esos $4,000 en menos de un mes. Nuestro hermano Faustino dice que amén, ¿eh? Entonces, mis amados, vemos que esta hogar, entonces empezamos a meditar, ahora digo, Señor, esa noche no dormí hasta las 5 de la mañana pensando en las sillas. ¿Cómo le voy a hacer? Tenemos que sacar las sillas. Entonces, mis amados hermanos, encontré unas por grandes, hasta Atlanta, unas bancas, me las daban a $25, mejores que las que tenemos, y bueno, estaban muy lejos. Eran 6 bancas de 25 horas. Entonces digo, de iglesia, digo, está muy cara, muy lejos, y cómo la voy a traer. Bueno, quedamos con el dueño que les iban a ver a alguien, las iban a ver y no fueron. Entonces en la noche le digo a mi esposa, préstame tu teléfono, voy a revisar el teléfono, préstame tu aplicación donde tú buscas cosas y vendes. Empezaba a revisar. Esta buena noche que vendían sillas para iglesia y bonitas, y como las que quería mi esposa, que solamente que se limpia con Windows, porque estas no las puede limpiar con Windows, ¿verdad? Se mancha, no se puede. Entonces, ¿verdad? Está bien, entonces digo, vamos, y metemos, y que me meten ahí, que les digo, son negociables, y me dice, sí, dice, ¿cuántas quieres? Y como vi que se me puede estar tu nombre ahí, Isaí, digo, no, se me hace que es mi tocayo, y nosotros Isaí. Y que voy mirando en la esquina y dice Isaí, más Isaí, y que le digo yo, por medio de que ya que estábamos hablando inglés, ¿verdad? Pues, lo que sabemos lo estábamos entendiendo, ¿verdad? Inglés, hablando de la iglesia, después que sale ahí, y le digo, oye, usted es el hermano Isaí Rentería, ¿verdad? No me contestó.
Nada. Digo, yo soy Isaí con H. Sí. Porque sí lo conozco. Sí me conoce, ¿verdad? Me dice él Isaí con H, ¿verdad? Y digo, oh sí. Y hasta después los señores que me conocen, sí soy yo, dice. Y digo, marca mi número, me marcó el número. Y ya empezamos a platicar una larga historia, dice, sí, compré 200 sillas, pero compré demasiadas sillas, dice, pero estoy vendiendo 100 sillas todavía. 100 sillas. Hermano, parece que Dios conoce nuestro pensado, ¿verdad? Conoce nuestro sentir, pero solamente tenemos que tener fe, ¿verdad? Pero a veces un poco de fe, ¿verdad? Solamente se da, y dice, se las voy a dejar a precio como yo las compré. Él es de frontera, ¿verdad? Dice, ¿cómo está mi brother? Dice, es tejano, ¿verdad? Habla como tejano, ¿verdad? Dice, pues se las voy a dar como las compro allá en Charlotte, las compré. Así se la voy a dar. Y pues, ¿cómo? El precio, se la voy a dar $10 por silla. ¿Tenemos fe? Digo, sí. Digo, entonces, déme así, digo, solamente deme un poquito de tiempo, digo, de aquí hasta el 18 de marzo nada más, para completar el dinero, y aparte me las 100. Y resulta que aparte me dice, no, ya no tengo 100, no tengo 93. Pues déme las 93, digo. ¿Y por qué quiere tantas sillas? Pues tenemos la fe muy grande, ¿verdad? Amén. Tenemos la fe muy grande, ¿verdad? Yo le dije, ¿verdad? 50 para nosotros y 50 para los visitantes que vengan, ¿verdad? Cuando vengan los visitantes de las otras iglesias, ¿verdad? Entonces digo, cuando tengamos la fiesta, ¿verdad? Y la fiesta está aproximada en agosto 31. Vamos a tener nuestra fiesta, ¿verdad? La fiesta en agosto 31. Entonces, digo, ya tenemos que estar listos, preparados todo con las sillas y con todo. Entonces, pues ese día ayunamos. Ese día noche me la pasé hasta las 5 de la mañana, me dormí a las 7 para arriba, y ese día ayunamos. Entonces me levanto hasta le pensé, voy a hablar a mis hermanos, a todos mis consiervos, a todos los pastores, ¿verdad? Le hablé a uno y dice, sí, hermano, dice, yo le voy a decir, dice que haga una ofrenda de mi carne. Y yo más o menos ya había calculado más o menos cuánto dinero, ¿verdad? No pasara de $1000, ¿verdad? Pero la gloria es para Dios, que la fe, ¿verdad? Es la que mueve montañas, ¿sabes? Y entonces hablé con los hermanos, me dijeron los hermanos, sí, vamos a hablar, dice, para cuando la empiece a comprar. Digo, no, pues yo la voy a empezar a buscar este sábado, este fin de semana. La voy a empezar a buscar. Y dice, sí, hermano, se voy a hablar con la iglesia. Y hablar con otro varón también, dice, otro pastor, dice también, sí, se voy a hablar con la iglesia, amén. Y después hablé con otro varón y dice, digo, sí, digo, no estoy pidiendo una compra, solamente una ofrenda voluntaria, que le pongo una ofrenda y ya lo demás, el resto lo pongo. Pero yo sé que con fe se hace todo. Entonces, mis hermanos, después hablé otro hermano, ¿verdad? El que va a estar predicando la palabra en agosto. Le hablé también, hermano, necesitamos unas sillas también que nos comprar. ¿Y cuántos quieren comprar? Le digo, pues sí. Hermano, santo Dios, dice, son muchos. Sí, pero para que me visiten, para que se sientan cómodos sentarse ahí. Ajá. Entonces, pues ese hermano, es su paisano, nuestro hermano, ¿verdad? Sosa, ¿verdad? Es su paisano de Salvador también él. ¿Sí? El pastor es de Nueva York, de allá viene. Entonces, que va a estar predicando la palabra, ¿sí? Él es de Nueva York, entonces él va a predicar la palabra en agosto 31. Entonces, veo ahora que están predicando, sí, hermano, voy a hablar con la iglesia, hablé por otra iglesia, pues allá por Texas también, y lo mismo dice, voy a hablar con la iglesia, a ver cuánto juntamos y con cuánto le ayudamos. No le prometemos la cantidad, pero sí una ayuda. Que la gloria sea para Cristo, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, vemos que nuestro Dios es tan grande y que solamente tenemos que tener, dice que poca fe, pero yo nací muy grande, hermano. Amén, gloria a ¿Sí? Dios. Y Dios abrió las puertas, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, nos vamos a hacer estas bancas, ¿sí? Con la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados, ¿verdad? Pero tenemos que mirar nuestros ojos espirituales más hacia allá, ¿sí? Nuestros ojos espirituales moverlos más hacia adelante, ¿sí? Así es, ¿Sí? amén, gloria Entonces a Dios. vemos que el salmista David decía, dice, levántate, Señor, sálvame mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes y dientes de los impíos. ¿Ve? Que el salmista David ponía la confianza en ¿quién? En Jehová. Vemos que se levantarán muchas cosas, pero nosotros tenemos que poner ¿qué? La confianza en Jehová. Él decía, sálvame, Dios mío. ¿Y qué decía el Pedro uniéndose a la más? Sálvame, ¿verdad? Esa misma palabra viene siendo, ¿verdad? Y luego dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta ¿dónde? Hasta el alma.
¿A poco no? A veces cuando tiene un mejor amigo, o una amiga, o lo que sea, o un familiar, que cuando le ofenden una palabra, a veces me dolió hasta dónde, hasta el alma, ¿verdad? Así estaba el salmista David, dice que le hería hasta el alma de sus enemigos que lo ofendían. ¿Quién sabe quiénes serían? Y vemos que el profeta Jeremías también, cuando él profetizó la palabra, ¿a quién? Al pueblo que estaba, y dice que lo profetizó, dice que el rey se enojó, y lo agarró al profeta Jeremías y lo metió a la cárcel, no fue una cárcel común, sino hicieron un hoyo en la tierra y lo metieron abajo. 2 años nada más lo metieron. Y le daban la comida por medio de arriba para abajo con un lazo. Y cuando él dice que el profeta Jeremías dice, cubrieron las aguas mi cabeza, y dije, estoy perdido. Era un pozo que cuando llovía se llenaba de agua. Y dice que le cubría la cabeza de agua, pero dice que él sentía que yo ya estaba perdido. Pero desde ahí dice que él, nuestro rival dice, no tengas miedo, dice, no tengas temor, que yo estoy contigo, yo sé lo que estoy haciendo contigo. ¿Sí? Estamos hablando de los profetas, y por eso nosotros no tenemos que tener ningún temor. ¿Sí? Entonces vemos ahora que también Jonás, dice que una vez Jonás lo mandó ¿hacia dónde? A predicar la palabra hacia Nínive. ¿Y para dónde agarró? Para Tarsis, a otra ciudad. Y cuando ese Jonás, otro profeta también, profeta menor, dice que ese Jonás agarró por otro lado, y cuando agarró por otro lado, vemos que Dios no se le olvida lo que le había dicho. Cuando Dios dice que vas a hacer esto, vas a hacerlo. Entonces, por eso dijo Dios, tú vas a predicar la palabra aquí en Jícole. Y dice, no, que ten mucho cuidado porque te va a agarrar mi dirección en Chanote, donde quiera, ¿verdad? Digo, no, Dios dijo que voy a estar aquí. Es que no me voy a ir, ¿sí? Hasta que ya te he preparado un hombre ya bien ferviente, un hombre ya preparado para estar aquí, entonces ya estoy listo para irme. Pero mientras, no estoy listo. Por eso yo ando bien feliz y contento viajando por avión, donde quiera, ¿verdad? ¿Ah? Sí, por avión viajando para otro estado, ¿verdad? Porque sé que tengo la confianza que dijo Dios aquí. ¿Sí? Aquí en Jícole, ¿sí? Y ando buscando y ando trabajando duro en el material para buscar una casa aquí en Jícole y cerca del templo. ¿Sí? Tenemos fe, no ahorita, pero sí Dios lo pruebe, ¿verdad? Y tal vez hasta que Dios toque a un americano, pues nos regale una casa. ¿Ya ven? No creemos. Sí, una profecía tan grande, ¿verdad? Una fe tan grande, ¿verdad que sí? ¿Sí? Mi hija Emily, ¿verdad? Me dice, fuimos a ver un cliente hoy en la mañana y dijimos que el cliente la quiere vender, ¿verdad? Y quiere hacerle limpieza. Con mi hija Emily habla inglés, ¿verdad? Entiende, ¿verdad? Estamos escuchando lo que estamos hablando, si quería limpieza, pues que la va a vender. Y me dice, papi, ¿por qué no compramos esa casa nosotros? Está bien grande, dice. Sí, no le gusta, pues dice que está bien grande, quiere casa. ¿Y por qué? Porque está grande, dice, ahí que vemos todo, dice. Híjole, digo, sí, mi hija, vamos a comprar una, pero no aquí, más cerca de allá de la casa, más cerca. ¿Y qué estamos llegando para ir a la iglesia? Es 1 hora de camino, estamos, no, está lejos. Y entonces, mis amados, ¿verdad? Pero vemos que hacemos que nuestro Dios es tan grande, estamos hablando de una fe, ¿sí? Y también, ¿verdad? De una duda, de una desobediencia. Jonás dice que agarró para dónde, para Tarsis. Y cuando regresó, dice cuando dio la otra vuelta, se lo comió un pez y tuvo en el pez 3 días y 3 noches. Y dice que ahí Jonás desde ahí dice, dije en mi angustia y clamé al Señor, y respondió desde el seno del Señor, pedí auxilio y tú me escuchaste mi voz. Y dice que inmediatamente lo vomitó el pez para afuera. Pero dice que desde ahí del pez de la ballena, dice que ahí Jonás pidió auxilio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros también? Cuando estamos en medio de la necesidad, en medio del problema, tenemos que pedir ¿qué? Auxilio, ¿verdad? Tenemos que pedir ayuda. Y cuando usted pide ayuda, la ayuda viene de donde sea, ¿sí o no? Por eso, ¿verdad? No tenemos que ahogarnos en un solo vaso. Y también va un consejo, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? Para los pastores, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Es que no tengo dinero, que aquí, que me falta esto, me falta el otro. ¿Por qué? Si la palabra es que tenemos que pedir ayuda, ¿verdad? Y si pedimos ayuda, Dios nos la va a conceder. Por eso, ¿verdad? Doy gracias a Dios que todas las iglesias cooperaron y nos dieron este espacio para alabar a Dios, ¿verdad?
Damos Dios. gracias por eso. Pero solamente, pero lo demás no hemos comprado nada ni sillas. Todo esto estaba aquí. Yo digo, Señor, ahora vamos a hablar, el siguiente ¿verdad? Paso va a ser de comprar sillas. Digo, pero ¿cómo hacer? Pues vamos a pedir, como digo, el que pide, recibe, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Si el que no pide, no recibe. Entonces, ¿verdad? Yo pedí, ¿verdad? Y empecé a pedir, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, ¿verdad? Pedir, cuando necesitamos ayuda, ayudar. Claro que no te van a dar usted que tú necesitas, pero sí te van a dar, quiero un empujoncito para dónde, para adelante. Amén, Sí. gloria a Dios. Y ya lo demás, como dijo, ¿verdad? El salmista David, Dios proveerá. Amén, gloria a Dios. Lo demás, Dios proveerá. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Con esta ayuda que yo pedí, ¿verdad? Los hermanos dijeron ellos, ¿verdad? Dice, no, hermanos, si no quieren cooperar, que solamente donen una silla o 2 sillas cada quien. La gloria es para Cristo, amigo. Es un ánimo que me impone todavía, una esperanza. ¿Sí? ¿Algo para qué? Algo para bienestar para nosotros mismos y que se afirme más la iglesia y se afirme con fe. ¿Sí? Que se afirme bien. Entonces vemos, mis amados hermanos, que San Mateo capítulo 14, 31 dice, y luego extendiendo la mano, tramó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Nosotros no tenemos que dudar. ¿Sí? Dice el salmista David, dice, aunque ande yo en medio de la angustia, tú me vivificarás y extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Y dijo Isaías también, dice, que hizo el glorioso brazo fuera diestra de Moisés y que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un hombre eterno. Cuando Moisés abrió el mar, ¿con la qué? Con la vara. Y el faraón venía atrás, ustedes lo vieron en la película, ¿verdad? Cómo es, ¿verdad? Que el faraón venía atrás y Moisés dice que los enemigos estaban ahí rodeados y no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Puso la vara del agua y dividió las aguas. Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Es ahí nosotros tenemos que mirar que también que nuestro Dios está con nosotros, ¿amén? Y así está con nosotros. Entonces, también vemos, ¿verdad? Que estos apóstoles miraban, caminaban y la duda estaba ahí. La duda estaba ahí. ¿Sí? Vemos que aunque vemos, ¿verdad? La angustia, ¿verdad? Vemos que una vez, una ocasión, una niña, una joven que se llama Talita Kun, esa muchacha, ella murió. Y toda la familia estaba aquí angustiada. ¿Qué pasa cuando alguien se muere de su familia de usted? Todos uno lloramos, todos uno triste, ¿no? Y es algo normal, uno llora, ¿verdad? Hasta el más hombre llora. ¿Sí o no? Hay un hombre en la Biblia que nos muestra que no lloró por su padre que cuando murió. Fue Sansón. Sansón no lloró cuando murió su papá. Lo enterró. Pero después, cuando ya no tenía ojos, ahí sí lloró. Le he fallado a mi pueblo, dice. Pero ya era demasiado tarde, ya no tenía ojos. Es cuando lloró. Pero eso tiene una fortaleza fuerte. Nosotros, mis amados, también estamos en una situación, ¿verdad? Que vamos caminando, ¿verdad? Y somos hombres, somos seres humanos, ¿verdad? Y hay cosas, ¿verdad? Que como es la muerte, ¿verdad? Que alguien parte de nuestra familia, ¿verdad? Nos da tristeza, nos da lloro porque ya nunca más vamos a ver a esa persona, ¿verdad? Cuando es una persona ya de edad grande, que ya vivió, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pues ya cumplió con lo que tenía que pasar, ¿verdad? Pero cuando es un joven, un niño, que está en nuestro hogar, esa tristeza a veces queda ahí y vale todo el tiempo. Pero miramos, mis amados, que esta familia estaba así. Pero dice que estaban atemorizados y vino Jesús y le dijo, ¿verdad? Que la tomó de su mano y ella se levantó. Y en su nombre significaba traducido, niña, a ti te digo, levántate. Y él resucitó. Entre medio de los muertos resucitó ahí. ¿Sí? Entonces vemos que nuestro Dios es tan grande. Entonces vamos, seguimos hacia adelante, vamos a ver que la fe tiene que ser aumentada más y más y más. No tenemos que dudar en ningún momento. Cuando vemos que el maestro, ¿verdad? Vemos que una vez pasó, ¿verdad? El maestro por la calle y miró que la higuera no tenía fruto. Y cuando la higuera no tenía fruto, el maestro, ¿qué le dijo? Dice,
nunca ha dado fruto, y Jesucristo que la maldijo la higuera, y la higuera que se secó, y los apóstoles miraron asustadamente. Mira qué hizo, mató a la higuera. Esta higuera se murió y por no dar fruto. Y cuando ella secó esto dijeron, dice, o se quedaron asustados. Pero Jesús, mirando los corazones de estos seguidores, le dijo, dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice, dijera este monte, muévete, se moverá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza. Usted sabe, mis amados hermanos, que nuestro Dios hace las sanidades en nuestra vida. Usted sabe que la sanidad de verdad entonces las hace. Yo tenía aquí, hermano, tenía yo aquí, ¿verdad? Una bolita de grasa con mi uña, ¿verdad? Que necesita por aquí. Y me la operaron en México, ¿verdad? Me la operaron allá, me lo quitaron el pedazo de masa, y luego otra vuelta volvió a brotar. Y andaba otra vuelta aquí, con otra vuelta para la bola de masa, volvió a matar. Entonces una ocasión un hermano ahora vino y lloró por mí, ¿se entiende? Yo tenía fe. La fe es la que mueve montañas, ¿eh? Entonces oró por mí y pasó un mes, 2 meses y no se quitaba. Digo, ¿y ahora? Yo oro al siervo de Dios que pues dice que Dios va a sanar. Digo, y yo que me pongo a orar solamente dije para el Señor Jesús. Yo pasé para que me curaras el quiste, me lo quitaras, ¿sí? Y no vas a quedar mal a tu siervo. Es que lo vas a tener que quitar. Así le dije al Señor. Y el quiste desapareció, ¿sí? Pero no es la fe del siervo, sino la fe de uno mismo. Es la fe de uno. Es la fe de uno la que mueve la montaña, ¿sí? Entonces, ¿verdad? El siervo solamente cumple con orar, pero la fe es de usted y Dios. Usted y Dios es la fe, ¿sí? Entonces me dijeron, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, verdad? Esto le dijo, ¿verdad? ¿Por qué dudaste, verdad? Y dice que la palabra nos dice, cuando ellos entraron al barco, en el San Mateo capítulo 14, 33, dice, ahí donde estábamos, dice, y entonces estando en el barco, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Quién estaba la duda? ¿Quién tenía poca fe? Eran los apóstoles, porque dijeron todo, dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenían poca fe. Aunque Pedro caminó sobre las aguas, Jesús se dirigió solamente a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero al último dijeron todos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahí es donde se compone la palabra que todos tenían que poca fe. Todos ustedes tienen fe, pero no tenemos la fe suficiente, como todos estamos a diferente nivel, ¿sí? Todos estamos a diferente nivel, ¿sí? Pero todos tenemos fe. Vamos caminando fe y todos tenemos la confianza y tenemos una esperanza, ¿sí? Pero esa esperanza tiene que permanecer en nuestras vidas, ¿sí? Decía en una ocasión, ¿verdad?, que cuando fuimos a un cementerio a enterrar a una persona, y entramos nosotros ahí y estaba el cura ahí. Y cuando estaba el cura ahí, estaba rezando por eso, estaba predicando él, y les dijo a la gente, verdaderamente ya partió. Pero tenemos que recordar siempre que nosotros, o que nuestra esperanza esté en nuestra vida, para que nosotros nos encontremos allá con él. Ese era el consuelo del cura. Y esa es la realidad, que la esperanza tiene que estar siempre en nuestra vida, ¿sabes? La esperanza no tiene que desfallecer, la esperanza siempre tiene que estar, ¿para qué? Para estar siempre juntos allá en el cielo, amén, todos juntos, a donde vayamos. Amén, gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Todos vamos a partir de esa tierra, no sabemos cómo, pero sí vamos a partir, ¿sí? Esta vez en la mañana, ¿verdad? Ayer por la mañana que salimos a un mandado a Raleigh, fuimos allá. Desde aquí que salí, puro accidente, todos años para acá y todos años para acá. ¿Sí? ¿Y por qué?
Así es la vida. Esta vida. No sabemos cuando salgamos vamos a regresar, ¿verdad? Vamos contentos y felices, pero no sabemos si vamos a regresar. Por eso pues usted cuando salga, está como el esposo y la esposa, los hijos, ¿verdad? Los nietos, levántese en la mañana y ya me voy a trabajar, denle un abrazo a su esposa y ya me voy y me despido. ¿Sí? Porque a lo mejor ya va a ser el último abrazo que le va a dar. ¿Sí? Los hijos también, ¿verdad? Levántese en la mañana, se van a la escuela, ya me voy, ¿verdad? Un beso de despedida, ¿verdad? Que sea de seguimiento, pero a lo mejor es el último beso. Para que al rato no te digan, me fui y no me despedí de mi papá ni mi mamá. Porque no sabemos. Usted sabe que va a se va al bus y ya no regresa más, ¿verdad? ¿Sí? Han visto, ¿verdad? Aún en las escuelas, ¿verdad? Lo que ha pasado ahorita, todo lo terrible que ha pasado en la escuela, que se suelta la matanza, ¿verdad? Que están matando a los alumnos, ¿verdad? Entonces no sabemos si su hijo está ahí o no está ahí. Por eso tenemos que pensar, ¿verdad? Tenemos que vivir con una esperanza. Amén, gloria a Dios. Que si pasa algo, hacia adelante. ¿Sí? Entonces, mis amados, dice Santiago, pero que pida fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. Si no tenemos fe, tenemos que pedírsela a quién? A Dios. ¿Sí? Sin dudar en nada. En medio de la tempestad, de cualquier tempestad personal, si no buscamos con fe, ¿verdad? Cristo nos repetirá: tranquilícense, yo soy y no teman. ¿Sí? Si estamos en medio de la angustia, en medio de todos los problemas que no podemos ya salir ahí, ¿verdad? Porque a veces estamos involucrados, ¿verdad? A veces estamos, ¿verdad?, llenos de nuestra vida material, ¿verdad? Que a veces que venimos arrastrando. Una ocasión estaba mirando, ¿verdad?, la historia de Juan, ¿verdad?, o el evangelio de Juan, ¿verdad? Estaba mirando ahí, ¿verdad?, que una vez, ¿verdad?, que ese hombre andaba buscando a Teófilo. Lo andaba buscando porque era Teófilo, era el apóstol de Jesucristo. Lo andaba buscando porque quería un milagro, quería conocerlo. Porque supuestamente, paréntesis, hubiera matado a todos. Pero Juan no lo había matado. Entonces ese hombre lo mandaron a la isla de Patmos y estaba en la cárcel. Y ese hombre dice que andaba buscando a Teófilo, y él de casualidad llegó allá y lo agarraron, lo descubrieron que era una espía y lo metieron también en la cárcel. Y él le dijo, y Juan estaba encerrado en la cárcel con así como una cerca, como los caballos que encierran en medio del sol. Y ahí llegó ese hombre y él lo metieron también al otro. Y entonces Juan, a él no le dieron agua, pero a Juan le dieron agua. Y Juan agarró el platito de agua y se lo llevó a ese varón, se lo llevó y se lo dio de tomar a sus manos. Y él lo quedó mirando, dice: ¿y tú qué haces aquí, hijo? Dice: yo vengo en busca de un tal Teófilo. Toma. Y tomó agua. El apóstol Juan le dio agua al varón y le dijo: toma. Y el varón tomó agua. Y le dijo Juan, dice: hijo, todas las cadenas que tú llevas dentro de tu corazón, todas las cadenas que están amarrando tu corazón, dentro de tu corazón, dice, la vas a llevar arrastrando donde quiera que tú vayas. Ya seas aquí, te muevas a otro lado, esas cadenas las vas a llevar arrastrando donde quiera que tú vayas. Dice. Y ese quedó. Dice: ¿quién eres tú? Tú la vas a llevar. Solamente que te las puede romper es Jesucristo, esas cadenas. Pero donde tú quieras que vayas, te las llevas arrastradas. Porque están adentro del corazón. Por eso dice que uno dice, a veces luego dice un hermano, me encontré, dice: yo me vine de tal estado para acá pudiendo porque tuve problemas con esto y otro, ¿verdad? Pero el problema está, o la idea está donde dentro del corazón. Donde quiera que vayas, la vas a llevar. Te vas a mover a China, la vas a llevar. Vas a cortar teléfono, tú te la vas a llevar ahí. Vas a cortar todo y ahí te la vas a llevar esa herida. Solamente Jesucristo puede, ¿qué? Curarlas y perdonarlas. Amén, gloria a Dios. Y así le dijo Juan: donde quiera que tú vayas, te la vas a llevar. Y esa palabra le dieron a ese joven, y el joven derramó su lágrima y dice: ¿tú quién eres? Dice: que conoces lo más profundo de mi vida. ¿Sí? Esos son los siervos del Señor, amén. Por eso dice que nosotros tenemos de toda esa duda no tiene que estar en nuestra vida. Tiene que todo lo que tengamos en medio de nuestra vida, a veces que no sabemos que
nadie lo conoce, ¿verdad? Pero vemos que cuando Dios entra, Dios lo limpia todo. Amén. Gloria a Dios Dios. siempre limpia todo. Entonces vemos que Dios nos puede sacar de ese charco. Dios no podemos caminar, pero Dios sí nos puede sacar de ahí. Así es. Amén. ¿Verdad? Dice un varón, ¿verdad? Dice, dice que le predicaba la palabra a nuestro Dios y le predicaba, llegó a predicar a la campaña, ese varón llegó a la campaña a predicar y le dijo, dice, llegó ahí uno que le dijo, dice, hermano, ¿qué quiere comer? Y le dice el hermano, dice, yo no quiero comer nada. Sí, pero yo preparo la comida bien. Yo la cocino bien sabrosa, le pongo el sazón y todo. Y se le manda de repente ese diablo que tiene adentro, le dice, ¿por qué? Yo tengo a mi esposa que me guise, dice, no tengo que ganar comida de ese hombre que me está diciendo que no está ni llegado a Dios, dice, que Dios primero lo cambie. Y el hombre le dice, bueno, dice, si verdaderamente existe Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué cuando yo me quiero quitar la vida? Era un hombre que le gustaban los hombres también, ¿no? Era un hombre. Y estaba en la iglesia. Y dice, ¿por qué yo me quiero quitar la vida y no me la quiero quitar y no me muero? Y el siervo de Dios mirando y escuchándolo. ¿Sabes por qué no te has muerto? Porque Dios te está esperando con los brazos abiertos para que te arrepientas. Amén. Gloria a Dios. Por eso te ha dado la vida todavía hasta donde está. Y si tú quieres, ahorita oro por ti, oro por él, y oro por él, y al transcurso del tiempo, pasó el tiempo, dice que ese varón llegó al tiempo después, y le dijo, dice, al segundo tiempo lo encontró, está vuelta a la campaña, y dice, hermano, lo saludó, hermano, Dios le bendiga, dice, ¿se acuerda de mí? Entonces ya habló como hombre. ¿Se acuerda de mí? Y dice, no. Pues es mucha gente, hermano, que uno camina y no lo encuentra uno. No la conoce. ¿Se acuerdan de dos? Yo soy aquel varón que le ofrecí la comida y nunca me la quiso recibir. Ahora dice, le voy a presentar, dice alguien, dice, esta es mi niña, dice, tengo 2 niñas, dice, y mi esposa, dice, desde aquella vez que Dios, que usted oró por mí, dice, Dios me cambió, me transformó, ¿eh? Y tengo mi compañera ahora, dice, y ahora, dice, alabo a mi Dios, dice. Por eso, hermano, pensamos que la situación, el problema que estamos viviendo, ¿verdad? No hay solución, no hay respuesta, ¿verdad? La solución es la muerte. La solución, ¿verdad?, es alejarnos. La solución, ¿verdad?, no es nada de eso. Sabiendo que todo eso, nuestro Dios se está acercando a nuestras vidas, ¿sabes? Nuestro Dios se está acercando. ¿Qué pasó Pedro? Estaba hundiéndose en la mar, pero Jesús no estaba hasta allá, sino Jesús se venía a acercar ¿a dónde? Hacia Pedro. No Pedro se acercó a Jesús. Pedro solamente caminó del agua y se empezó a hundir y empezó a auxilio, y Jesús dice caminó hacia donde venía, hacia donde estaban las necesidades. Por eso la palabra se cumple, dice que Jesucristo vino ¿dónde? Dice, este es un hombre, ¿verdad?, que se junta, ¿verdad?, con las prostitutas, se junta con los borrachos, se junta, ¿verdad?, con los que no, los impíos, ¿verdad? Todo lo que va en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo? Dice, Dios vino, ¿verdad?, a los que están enfermos, ¿sí? Dios vino a los perdidos, ¿verdad? Entonces Dios vino a eso, y a eso vino nuestro Dios a nosotros, a ayudarnos. Y nosotros somos iglesia formado por la mano de Cristo, y sabemos que nuestro Dios, ¿verdad?, nos va a sacar hacia adelante, ¿verdad? No tenemos que en una vez, ni un momento dedicado a mirar nuestra vista hasta la tierra, sino seguir hacia adelante, mirar hacia adelante, que es Cristo Jesús, amén. Las tempestades y problemas y todo lo que tenemos en nuestra vida, que no tenemos dinero para pagar la luz, para el bill, o no tenemos comida, son partes de nuestra vida cotidiana que tenemos que pasar, amén. ¿Sí? O hay alguien que no paga luz ni renta, todos pagamos, amén. Y son parte de nuestra vida, pero a veces tenemos que pasar, ¿verdad?, que eso, ¿para qué? Para que miremos la gloria de nuestro Dios, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Ya no van a dudar? ¿Cuántos creen que ya están mirando las 100 sillas aquí? Amén. 100 sillas. ¿Sí las podemos mirar ya las 100 sillas aquí? Sí, hermano, siga que sí, amén. Aunque sea un empujocito más adelante, amén, nos ayuda. ¿Sí? Amén significa ¿qué? Así sea. Y en hebreo, tengo fe.
¿Sí? En hebreo dice tengo fe, ¿verdad? Y para nosotros que así sea. Amén. Vamos a verlas pronto, hermano, para el otro mes vamos a ver así sigues. Amén. Y porque sabemos que nuestro Dios es tan grande. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, hermano, no se te tenga fe y sigas adelante. Amén. Y vamos a seguir hacia adelante, hermano, siguiendo, buscando más a nuestro Dios. Vienen los problemas, pero usted, como dicen por ahí, ¿verdad? No se entristezca, al contrario, agarre más valor, hermano, hacia adelante, ¿verdad? Yo puedo salir hacia adelante, amén. Adelante, usted agarre valor, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Yo he estado siempre solo en mi casa, ¿verdad? Como varón siempre, ¿verdad? Y he salido adelante, hermano, solito, ¿sabes? Con mis hijas, ¿verdad? Con mi esposa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Nuestro Dios se ha glorificado, se ha manifestado. Pero nosotros no tenemos que desfallecer en nuestra fe, ¿sí? Nosotros sufrimos. Hoy sufrimos, pero nos extiende la mano Cristo. Amén. Gloria Sí, a hoy Dios. sufrimos, pero nos extiende la mano Cristo. Pero cuando empezamos, mis amados, no, empezamos a trabajar duro y duro, duro y duro y entupido. Pero ahora Dios nos mandó.